este mes de ministrando un rescate eterno, ¿sí? Ministrando un rescate eterno, sirviéndonos unos a otros a través de un rescate que Dios hizo, nos rescató, y Pablo dice esta palabra. Pablo dice que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Puede repetir conmigo vano? Vano. La palabra vano, cuando usted la estudia en la Biblia, en el original, es la palabra vacío. Dios nos rescata de nuestra manera vacía de vivir y nos trae a la vida de Cristo. Por eso es que cuando en Hechos de los Apóstoles, cuando comienza la predicación del Evangelio, dice que ellos eran llenos del Espíritu Santo, eran llenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque nos rescató para llenarnos, nos rescató para saciar nuestros vacíos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar dónde todavía no estoy lleno de Él, dónde todavía nuestra vanidad todavía gobierna nuestra mente, donde todavía nuestros pensamientos son gobernados por pensamientos vanos, ¿sí? de la manera vacía que yo tenía. Entonces, es vaciarme de mi vacío para ser llenado de Cristo. Pablo dice que él procuraba llenarlo todo del Evangelio de Jesucristo. Dice que vivió de tal manera para llenarlo todo. Diga conmigo, llenarlo todo. Llenarlo todo. Esa es la idea de Dios al rescatarnos. Nos rescata de nuestra vana manera de vivir, de nuestro vacío, para llenarlo todo de Él. Todo de la expresión de Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo es Dios envasado en el hombre. Dios hecho carne por medio de su Hijo. Entonces es Dios dándonos a Cristo por medio de su Espíritu para hacer la expresión de su amor, de su luz, de su verdad, de su justicia, de su misericordia. Entonces en todo eso, como hijos, aprendemos a desarrollar. Pero volvamos al tema de hoy, con el cual estaríamos cerrando esta serie, recobrando la memoria. Recuerden, empezamos hablando de una salvación tan grande, ¿sí? Pero seguimos hablando de que fuimos comprados por precio, y hablamos que ese precio era la sangre de Jesús. Y seguimos hablando de que fuimos escogidos, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Que nuestra vida no comenzó cuando nacimos aquí en el mundo, sino que nuestra vida comenzó porque fue diseñada en la mente y en el corazón de Dios. Fuimos extraídos de la vida de Cristo y a Él volvemos. Esa es la idea. Es como una pieza de puzzle, una pieza de Tetris, una pieza de rompecabezas, donde estábamos sacados del diseño de Dios y Dios nos vuelve a injertar en esa pieza, ¿se entiende? Nos vuelve a poner ahí en esa pieza cuando nosotros reconocemos la voz de Dios, el llamado de Dios para nuestras vidas. Y hoy, terminando con lo que Meli nos habló, ¿sí? Tremenda palabra del día miércoles, ¿sí? Que a veces se nos presentan tiempos hostiles, momentos de conflicto. A veces caemos en hostilidades por causa de desobedecer a Dios. Y a veces caemos en hostilidades porque Dios está probando nuestra fidelidad a Él. Y ahí nosotros tenemos que aprender a convivir con esos ámbitos que se nos presentan y saber que hay hostilidades por causa de desobedecer, pero también hay hostilidades que Dios permite porque está probando nuestra fidelidad a Él, nuestro amor a Él. Y en ese aspecto Dios nos enseña que nosotros debemos recobrar la memoria, ¿sí? Tener esa memoria. Y hoy quiero cerrar con esto, que es recobrando la memoria eterna. Si usted puede acompañarme con su Biblia, vamos a buscar Isaías capítulo 63, verso 7. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, este versículo. Isaías 63, verso 7. Isaías 63, verso 7. ¿Quién da más? Muy bien. Amor, si me traes un poquito de agua fría, te voy a agradecer. No es que hace calor, es una sensación nada más. El frío no existe, es una sensación. El calor no existe. Bueno, qué sensación tan fuerte.
Muy bien, vamos a leer Isaías 63. Padre, muchas gracias por este momento. Te pido, Señor, que nuestros corazones estén atentos a tu voz y que tu palabra nos ministre, nos hable, nos enseñe y nos revele, Señor, todo lo que tú nos estás enseñando en esta temporada. Dice Isaías, en esta versión dice, haré memoria de la gran misericordia del Señor. Evocaré sus alabanzas por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por su gran bondad hacia la casa de Israel, por haber tenido compasión de nosotros conforme a su gran misericordia. Es como una expresión de alabanza, de gratitud, de adoración, lo que está diciendo Isaías aquí. Dice, haré memoria de tu gran misericordia. ¿Cuántas veces nosotros debemos aprender a hacer memoria de su gran misericordia? ¿De dónde me extrajo? ¿De dónde? ¿Qué es lo que hizo Dios en mi vida? Que nunca olvidarte tus comienzos, lo que Dios te habló, por pequeño que sea, esa palabra que tocó tu corazón, que te hizo recapacitar, que te hizo reaccionar. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la gran misericordia de Dios. Esa voz que conmovió mi ser en su momento. Dice, evocaré. Eso quiere decir, voy a recordar sus alabanzas por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Dice que nosotros sacrificamos, ¿sí?, cuando alabamos a Dios. Dice que hacemos sacrificios de alabanza, porque expresamos nuestra gratitud. Es como si estuviéramos muriendo a nosotros mismos como una ofrenda a Él cuando sacrificamos alabanza al trono de Dios. Y dice, eso era lo que éramos, pero es lo que hoy somos en Dios por lo que Él ha hecho. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas? ¿Sí? Por su gran bondad, dice, para la casa de Dios. Qué bondad tan bella la de Dios, cómo se expresa entre nosotros, cómo Él nos hace permanecer en su amor, cómo Él nos abriga, nos contiene, nos cuida, ¿sí?, nos prospera, nos bendice con toda bendición espiritual. Dice, y por haber tenido compasión de nosotros, conforme a su gran misericordia. Una vez más, Isaías nos recuerda la compasión de Dios, ¿sí?, que es amor en acción. Diga conmigo, compasión es amor en acción, ¿sí? Porque alguien puede decir, yo amo a Dios, pero no demostrarlo, no accionar. Y amar a Dios es amar al prójimo y no accionar sobre la otra persona. Es pasar de largo. Bien lo dice la parábola del buen samaritano, ¿no? Que muchos pasaban de largo viéndolo al costado del camino, pero el buen samaritano se detuvo. Eso es compasión en acción, o sea, es amor en acción. ¿Se entiende? Nosotros no somos de eso, diga, nosotros no somos de eso. Nosotros tenemos al buen samaritano en nuestras vidas. Bien, voy a entrar en el mensaje. Debemos entender que la vida de Cristo nos hace la casa de Dios. O sea, nosotros como portadores de la vida de Cristo somos casa de Dios. Decir al que está al lado tuyo, eres casa de Dios. Eres casa de Dios. Y debemos ser conscientes de que esa vida es más grande que nuestras vidas humanas. Diga conmigo, la vida de Dios es más grande que mi vida. Y cuando yo digo la palabra grande, hablo de grande como más importante, como que debe tener el primer interés, como que debe tener mi primera preocupación. Porque nosotros, si Él nos hizo casa y Él habita en nosotros y su vida está en nosotros, lo más relevante para nuestras vidas es que Él es más grande, Él es más importante, Él es mi mayor y mi primer interés, Él es mi preocupación, ¿sí? Porque Él crezca, por conocerlo, por avanzar sobre Él. Y eso es maravilloso. Nosotros tenemos que lidiar con eso, porque a veces somos nosotros los que parecemos que estamos primeros antes que esa vida. Y nosotros tenemos que entender que si somos casa es porque esa vida es más grande. Esa vida. ¿Y qué quiere Dios? Que seamos grandes juntamente con Él. Que seamos la expresión de su vida. Que podamos expresarle a Él, desarrollarnos en Él. La falta de entendimiento de lo que soy, de lo que tengo en Cristo, siempre nos volverá esclavos de lo temporal y de lo pasajero, ¿sí? Todo lo temporal y pasajero está bajo este gobierno de tinieblas. Está bajo este gobierno de tinieblas. Entonces, si yo no sé quién soy, ni lo que tengo, ¿sí? ¿Soy quién soy?
no soy Luis, el esposo de Lorena, no soy Luis, el papá de Agustín o de Micaela, no soy Luis el pastor, en primer lugar soy Luis el hijo de Dios. Y eso es lo que usted tiene que recordar todo el tiempo, que usted es hijo. Y que como hijo se le dio un montón de cosas, es lo que tengo. Tengo las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Tengo su nombre, tengo su vida, tengo todo lo que Él es en mí. Y eso es lo que nosotros no debemos descuidar. Nunca debemos descuidar lo que se nos dio, lo que tenemos en Él. Porque si cuando yo pierdo ese eje, me vuelvo esclavo de lo que gobierna acá abajo, de lo que gobierna este mundo. Pablo dice claramente que este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, por el príncipe de maldad. El príncipe que ahora anda en el aire, dice, viendo a quién devorar. Estoy parafraseando a los apóstoles, ¿sí? Pero no puedo meterme ahí mucho tiempo. Entonces, todo lo que está sujeto a lo temporal y pasajero es propiedad de las tinieblas. Para que esto no nos suceda, debemos recobrar la memoria. Diga conmigo, recobrar la memoria. Recobrar la memoria. Muchas veces, y cuando hablo de recobrar la memoria eterna, ¿sí? No la memoria de cosas pasajeras de acá, sino la memoria eterna. Debemos pedirle al Padre que continuamente nos esté recordando sus palabras. Es un entrenamiento a nuestra forma de pensar. Por eso conectarnos de tal manera con Dios por medio de las Escrituras, ¿sí? Y si es papel, mucho mejor. Por medio de oír los mensajes, volver a recordar los mensajes, de conectarse con las alabanzas de Dios, de estar en contacto continuo con la palabra de Dios, nos hará encontrar el eje de nuestras vidas, el eje central. Por eso se nos exhorta a estar renovados en nuestros pensamientos. Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo dice a los romanos continuamente que sean transformados en su manera de pensar. ¿Por qué creen que el apóstol tenía esa carga de que aquellos a los cuales le enseñaba, a las cartas que él enviaba a las iglesias, no cayeran en ese pozo, en ese hueco, en ese vacío, en esa vanidad de nuestra mente? ¿Por qué debíamos estar continuamente renovándonos? Porque tu alma tiene la tendencia a quedarse esclava de lo temporal. Y nosotros debemos aprender a vivir de nuestra memoria eterna. Diga conmigo una vez más, memoria eterna, ¿ok? Entonces, porque lo que pienso define quién soy en la vida. Si yo pienso los pensamientos de Dios, entonces todos me verán como hijos de Dios, comenzando por mí mismo. No sé si se dice así, pero me salió así. ¿Se dice así? Por mí mismo, no por mí mismo. Por mí mismo. ¿Sí? Entonces, si yo defino que voy a tener los pensamientos de Dios, entonces voy a vivir como hijo. Voy a pensar como hijo. Voy a caminar como hijo. No me voy a dejar abatir. No me voy a dejar derribar. No me voy a dejar destruir. ¿Por qué? Porque tengo sus pensamientos. Tengo sus pensamientos. Si tengo su vida, tengo sus pensamientos. Lo que somos y lo que tenemos por su gracia, lo debemos estar continuamente recordando, haciendo memoria, ejercitando nuestra concentración en la palabra. Es de suma importancia, es medicinal. El salmista dice que la palabra es medicina. Es medicina, es vida, es agua, es a veces espada, a veces es martillo, a veces como fuego, a veces como viento, a veces tan dulce su voz. Tiene tantas expresiones la palabra y nosotros tenemos que estar atentos a ella, muy atentos. No descuidarnos, no perder tiempo, siempre estar concentrados. Es un entrenamiento. Decirle que está al lado tuyo, debes entrenarte en esto. ¿Sí? Debemos entrenarnos en esto porque perder esa guía, esa brújula, nos hace volvernos esclavos del tiempo. Y nosotros no somos esclavos del tiempo. Nosotros somos administradores del tiempo. Nosotros somos sacerdotes de Dios para administrar todo lo que Él nos ha dado. No somos esclavos del tiempo ni de nada de lo que sucede en este mundo. Dios nos ha dado todo para poder reinar juntamente con Cristo. Entonces debemos tener
esa plena conciencia de todo lo que éramos sin esa vida gloriosa, ¿sí? Y de todo lo que hemos avanzado en nuestros días por medio de esa vida gloriosa e indestructible. He hablado en estos días con alguien y le decía, hay cosas que siempre estarán en el pasado. Y ayer hablaba con una familia, con una prima mía que vino a verme al trabajo y le decía, ¿cómo podés perdonar así? ¿Cómo podés tolerar todo lo que te hicieron y seguir para adelante? ¿Cómo podés? Lo decía referente a mi viaje a Corrientes y perdonar a mi papá y estar con él y por otras cosas. Y se llenaba sus ojos de lágrimas y le decía, porque Jesús me enseñó a amar. Jesús me enseñó a perdonar. Y yo sé todo lo que me hicieron, pero hoy yo decido perdonar, porque Él me perdonó a mí, porque Él me amó a mí. Y decido vivir en esa realidad. Y decido soltar el pasado, aunque esas cosas que me hicieron ya casi ni aparecen, porque no los revivo. Porque si usted quiere le da vida al pasado, o si usted quiere le da muerte. Entonces, la mente humana es muy tendenciosa a enfocarse continuamente en las cosas que le hicieron. Y en lo que está viviendo ahora y en las cosas que quiere hacer o tener mañana. O sea, nuestra mente siempre busca enfocarse en el pasado, en lo que estoy viviendo ahora, lo que me está pasando, esto, lo otro. El deseo de querer todo lo que tengo mañana. Y eso no tenemos que darle lugar. Porque nosotros tenemos que aprender a vivir en la realidad de Dios, en la voluntad de Él, en lo que Él desea, en lo que Él quiere, y no dejar a nuestra mente transpolarse, se dice. Espero que lo entienda. O sea, volar a distintos polos, ¿sí? Irse para acá o para allá. No, te sujetas, alma mía. Te sujetas al Señor. Te sujetas a su amor, te sujetas a su verdad. Por eso se nos pide que meditemos todos los días en la palabra de Dios, un poquito. Por eso, pastor, ¿por qué le manda mensaje? Después no vienen al culto. No me importa. Yo estoy trabajando para su vida, para su alma eterna. Si vienen, vienen, gloria a Dios, y si no vienen, el Señor se encargará. Pero lo que estoy haciendo es trabajar en su memoria eterna. Estoy sembrando en su memoria eterna. Y si lo capturan, y si lo ven, y yo después le mando, viste así, a ver quién vio el mensaje. Uy, son las 8. Esta no lo vio en todo el día. Ay, Señor, recuérdale que puse una palabra en el WhatsApp. Ay, Señor. Diga conmigo, pues si tengo la vida de Cristo, tengo su mente. Aleluya. Y cuando me rindo a ella, cuando me enfoco en ella, cuando me ocupo de ella, cuando estoy pendiente de esa mente, siempre voy a recordar lo que soy y lo que tengo como hijo de Dios. Aleluya. Amén. Dale un aplauso a la palabra, así como para despertarnos en el Señor. Vamos a buscar, mirá, si usted tiene en el celular, no importa si lo tiene en la Biblia o papel, pero si lo tiene en el celular, la NTV, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8, verso 5. Deuteronomio capítulo 8, verso 5 en la NTV. Y si lo tiene en su Biblia papel, la Reina Valera, está bien igual. Me encanta cómo lo dice esta versión, es tremendo, es precioso. Cómo Dios establece a través de Moisés un legado. Diga conmigo, hay leyes y hay legados. ¿Sí? Y esto lo que Moisés va a establecer es un legado para todas las generaciones. Es una palabra generacional para todos nosotros. Deuteronomio 8, verso 5 al verso 9. Jesús toma estas palabras y las convierte en dos mandamientos, ¿no? Pero aquí está más expresada, mira. Dice Deuteronomio 8:5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con una partecita. Diga conmigo, no con una partecita, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser
a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ello en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Amén. Habla de esos mandatos de vida eternas, esos mandatos que estuvieron que Jesús dijo, toda la ley se resume en estos dos pensamientos. Ama al Señor tu Dios con todo lo que eres, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Él resume esto, y esto del amor de Dios son esas leyes que están en Cristo, esa ley de vida que está en Él y que se nos ha dado a nosotros y que nosotros debemos transmitirla. Es una transmisión de pensamientos, es una transmisión de memoria eterna, que le estás sembrando a tus hijos, que le estás plantando en sus corazones. ¿Qué palabra ellos escuchan en casa, en la mesa? Cuando vamos por el parque, cuando vamos paseando, nos escuchan maldecir, nos escuchan insultar, nos escuchan ser hirientes, cómo nos tratamos, cómo nos relacionamos. Porque eso Dios tiene que sanar acá adentro. Eso Dios tiene que sanar por medio de su amor. Para que cuando hable y cuando con la palabra de Dios yo pueda expresarle que yo recuerdo lo que Dios hizo, que yo recuerdo la vida que yo porto, que yo tengo la palabra en mi boca, cercana de tu boca está la palabra. Si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y no estoy diciendo de que recitemos Romanos capítulo 10, lo que estoy diciendo es que es una expresión, es una transmisión de vida. A veces no le vas a citar Romanos 10, no le vas a hablar de Deuteronomio 8, o no le vas a hablar de otro pasaje bíblico, pero le vas a hablar la vida de Dios, le vas a hablar la vida de Dios, y ellos van a entender, van a creer, van a comprender que realmente Dios existe en la vida de mi papá, en la vida de mi mamá. Dios es real en ellos, y lo recordarán. Debemos trabajar siempre en recordar, en hacer memoria de las palabras de Dios, dichas por su voz. A veces oiremos a Dios hablarnos audiblemente. A veces oiremos a Dios hablarnos tan claro a nuestra conciencia. Y como cantábamos una vez, no me acuerdo bien la canción, pero una sola palabra tuya bastaría, Señor. Una sola palabra, ¿sí? Las prédicas, la palabra escrita, todo colabora para Dios, todo colabora para el propósito de Él. Y nosotros tenemos que estar atentos a todo esa batería de palabra de Dios para nuestras vidas. Recordar lo que somos y lo que tenemos es proveerle a Dios que Él se pueda mostrar a través de nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros no recordamos quiénes somos, Dios no se puede mostrar? Él quiere mostrarse. Quiere decir, ahí va mi hija, ahí va mi hijo. Ellos son portadores de Cristo. Y no se avergüenzan de este evangelio porque es poder de Dios para sus vidas, para sus familias. Entonces, cuando nosotros recordamos quiénes somos, entonces le proveemos a Dios. Úsame, Señor. Heme aquí, Padre. Envíame a mí. Úsame. Quiero ser un vaso en tus manos. Quiero ser la expresión de tu vida. Pero si nosotros no recordamos, entonces Dios dice, yo no puedo usarte porque no sabes quién eres. No puedo glorificarme a través de ti, porque no sabes quién eres. Entonces podemos sí pasar por miles de situaciones. Todos aquí hemos pasado por amarguras, por tristezas, por angustias, por tribulaciones, por momentos difíciles. Y capaz que mañana pasaremos. Pero yo sé que esta palabra te seguirá todo el día, todos los días, el resto de tu vida. Haz memoria de Él, haz memoria de Él, haz memoria de Él, todo el tiempo. Cuando olvidamos sus palabras, olvidamos quiénes somos y lo que tenemos. Olvidamos lo que somos como hijos. El olvido no está permitido para los hijos. Decirle que está al lado tuyo, el olvido no está permitido para los hijos. No está permitido olvidar. No se nos permite olvidar. Porque cuando olvidamos la palabra de Dios, lo olvidamos al Dios de la palabra.
Cuando olvidamos las palabras de Dios, olvidamos al Dios de la palabra. Es lo mismo para Él. Jesús dijo, y tomo esta palabra en Juan 6, 63, dice, en la NTV dice, solo el Espíritu da vida eterna. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él dice, solo mi palabra, que es espíritu y es vida, lo puede lograr. Con tus esfuerzos humanos. En la otra versión tradicional, la viejita, la Reina Valera dice, la carne para nada aprovecha. ¿Qué es la carne? Son tus esfuerzos. ¿Viste cuando te esforzás por querer hacer esto? Te esforzás por querer hacer lo otro. Le metes toda la gana. Diga conmigo, como hijos, nosotros vivimos por gracia. Y vamos al trono de la gracia. Y recibimos de Él sus fuerzas. Y su gracia nos enseña a vivir, a desarrollar, a depender de Él. Porque si yo lo pudiera hacer todo con mis fuerzas, con mis esfuerzos humanos, entonces en vano murió Cristo. En vano murió Él. Porque Él murió para derramar gracia. Aleluya. Entonces, alguien podría decir, pastor, pero lo estoy intentando, no sea tan malo. Es que esa palabra, ¿viste? Intentos. ¿No te suena como arrebatos así? Hoy le pongo toda la onda. Pero mañana pisaste caca de perro y se empantanó todo. Mañana se levanta alguien con la zapatilla al revés. Mañana el vecino te tiró toda la basura enfrente de tu casa. Mañana te chocaron el auto, ¿no? Mañana tuviste una discusión fuerte con alguien. ¿Y cómo reaccionamos? Entonces, nuestros intentos siempre serán también producto de nuestras fuerzas. Entonces, lo que debemos aprender nosotros es abandonarnos a Él, a confiar en el Señor, a descansar en Él. A decir, Señor, tú tienes el control de mi vida. Tú gobiernas mi corazón, mis pensamientos, Señor. Hasta aquí llegué, hasta aquí lo intenté con mis fuerzas. Pero hoy quiero entregarte todo mi ser. Quiero que sepas, Señor, que solo de ti dependo y que lo que viene para adelante solo depende de tu gracia. Quiero conocer tu amor, quiero conocer tus pensamientos, quiero saber, aprender a depender de ti. Es glorioso eso, por eso recobrando la memoria eterna a través de sus palabras. ¿Sí? Se podría decir que el único esfuerzo que se nos pide es llevar todos nuestros pensamientos, ¿no? Concentrar toda nuestra atención en la palabra de Dios. O sea, sí, en algún momento yo tengo que decir, y bueno, ahí la Biblia arriba de la mesa de luz no va a espantar a los demonios. ¿Sí? Porque esa la tenemos de hace rato ya. No, en tu corazón y en tu boca está la palabra que espanta a los demonios. ¿Sí? No en un papel. Porque Él se hizo vida en ti. Él se hizo vida en ti. Entonces, pero sí hay que leerla, decirle que está lo tuyo. Eso no te libra de leerla, porque si no, no le damos herramientas a Dios, ¿sí? Para usar nuestras vidas. Entonces se podría decir que el único esfuerzo que se nos pide es concentración, es memorizar, es, se me fue la palabra, es estar meditando en la palabra del Señor, es estar ahí atento a lo que el Señor nos habla. Entonces sí, en eso tengo un ejercicio de atención, ¿no? Presten atención. Cuando Jesús decía, el que tenga oídos, oiga, ¿no? Y cuando vas al original lo que significa es, presten atención a lo que le estoy diciendo. Hasta Jesús lo decía, no es solo cosa del pastor. ¿Se entiende? Jesús decía, los hebreos que estaban ahí delante de él, nosotros leemos, el que tenga oído, oiga. Pero cuando Jesús le decía, el que tenga oído, oiga, le estaba diciendo a los hebreos, a los judíos, le estaba diciendo, présteme atención. Eso le estaba diciendo. ¿Saben que una de las cosas que más sufrieron los hebreos, los judíos, fue que
y se los recuerda al escritor de Hebreos y le dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. A veces podemos también nosotros cerrarle las puertas a Dios, cerrarle nuestro corazón. Entonces, es tener constancia de memorizar qué me dijo el Señor, qué hizo el Señor en mi vida, qué es lo que está haciendo hoy su palabra en mí, qué me propone su palabra para mañana. Entonces ya no vivo del pasado, ya sé por qué vivo en el presente y ya sé lo que se espera de mí para mañana, conforme a su palabra, a su diseño, a su propósito. Entonces no me dejo gobernar. Entonces si oigo hoy su voz, yo sé quién soy y lo que tengo en Cristo. Y no me endurezco en el corazón. No le pongo un manto al corazón, que es el órgano receptivo de la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, tu corazón recepciona el hablar de Dios, pero si tu mente es más fuerte que lo que Dios está hablando, entonces la vida de Cristo no puede renovarse en nosotros, y mucho menos fluir de nosotros. Yo quisiera que usted pudiera orar conmigo en este momento, ¿sí? Porque lo que dije es muy importante, es muy de tono espiritual, ¿sí? Tu corazón puede recepcionar el hablar de Dios, pero si tu mente es más fuerte, ordénale a tus pensamientos que se sujeten a la voz de Dios. Espíritu Santo, yo te pido en esta noche, te pido por estos preciosos varones que están aquí y por estas preciosas mujeres que están aquí, que son tus hijos comprados a precio de sangre. Señor, que su mente no sea más fuerte que tu voz en esta noche. Que tu hablar haga eco en su interior, Señor. Y que sus pensamientos recobren la memoria eterna. Tus pensamientos de paz, Señor, gobiernen todo su ser ahora, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4, yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, ¿sí? Pero en cualquier versión está bien igual. Vamos a ver aquí 4 cosas muy fuertes que se nos enseñan. Pablo está muy empecinado en que nuestra mente tenga los pensamientos de Dios, que nuestra mente no, porque mira, todo lo otro ya lo hizo Dios, pero nuestra mente juega un rol muy importante en el plano diario, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 al verso 5, son 2 versículos, pero dice un montón. En esta versión Palabra de Dios para Todos dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Diga conmigo, las armas que tenemos, diga conmigo, las armas que tengo. Las armas que tengo son las palabras de Dios. Entonces se nos pide, mire el orden, en primer lugar esas armas con las que luchamos. Diga conmigo, tengo una lucha. No me puedo hacer el distraído, tengo una lucha. ¿Cómo andás? Luchado, pastor. En lucha, pastor, pero voy a salir en victoria. Ok, Dios te dio armas. Y esas armas son poderosas. Y esas armas son las palabras de Dios que están en tu interior. ¿Para qué? ¿Para qué se te dio? Mirá, ¿qué hace el enemigo? Levanta fortalezas el enemigo en tu forma de pensar. No hay cosas externas más fuertes que las cosas internas que provoca el enemigo. Levanta fortalezas. Y esas fortalezas son ladrillos, pensamientos que están en mi interior. Con nuestras armas, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es destruir toda fortaleza del enemigo. No voy a poder, no voy a salir adelante, no voy a avanzar, no me va a perdonar, no me va a entender. Esto no va a ocurrir nunca. Esos son todos argumentos de la mente.
Porque diga conmigo, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Pero ¿cuántas veces nosotros nos echamos así como perro mojado? Nos echamos así como... Parece que estuviéramos acarreando una bolsa de papa así. No, porque ahí nos tenemos que levantar con la palabra. Y por ahí tú no te sabes la Biblia. Pero si dices, Cristo vive en mí. Y cuando tú dices, Cristo vive en mí, ¿qué se va a accionar en ti? Los pensamientos de Dios. Lo primero que va a venir son los pensamientos. Entonces, ¿qué hace eso? Destruimos los argumentos de los que están en nuestra contra. Jesús dijo, y lo primero que se levantarán serán los de tu casa. ¡Ay, Jesús, qué amoroso que sos! ¿Sabés la de pelea que hemos tenido con aquella señora? Claro, porque se nos cruzan los cables, ¿sí? Se nos cruza. Ella tiene su fortaleza, yo tengo mi fortaleza. Pero gloria a Dios que la estamos llevando cautiva a Cristo. Y cuando nos encontramos en el amor de Dios, ¡aleluya, hermano! Pero, diga conmigo, esta palabra de Dios también destruye el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. A veces ese orgullo no nos permite conocerlo al Señor. Y a veces le hablé, ¿viste cuando le hablaba a tu gente así? Che, Dios te ama, recordaste que Dios te ama. Pero yo puedo. Yo con mi fuerza puedo solo. Yo me las arreglo solo. Y ahí dice que la palabra de Dios. Entonces nosotros no nos quedamos con lo que el otro dice o con lo que nosotros pensamos que el otro nos va a decir. Porque a veces nos pichonamos, no, este ya me va a decir esto. Y nosotros nos levantamos con la palabra de Dios y decimos, Señor, lleva cautivo todo pensamiento, todo lo que está en contra de tu voluntad, todo lo que no tiene que ver con tu diseño eterno. Lo llevamos cautivo, agarramos argumentos, argumentos y los llevamos cautivos porque no le permiten conocer a Dios. ¿Viste cuando le hablamos a las personas que creen en Dios? ¿Cuántos aquí creen en Dios? ¿Creen en Dios? Pero cuando le querés dar a conocer es otra cosa. A veces es más fácil ganar una persona para el cielo que hacerle ver al Cristo que tienen dentro. Porque eso necesita revelación. Y Dios te usa como instrumento de revelación muchas veces. Dios te va a usar como instrumento de revelación para dar a conocer a la luz que portás. Entonces hay una lucha, ¿sí o no? ¿Te has parado? Ah, yo no quiero saber nada con ustedes son unos locos. Andá, júntense, ustedes, evangelistas. Y vos decís, gloria a Dios, aleluya, hermano. Pero nosotros no somos, no tenemos que reaccionar. Y dice que también capturamos todos los pensamientos y lo hacemos obedecer a Dios. Esto tiene un multicolor de cosas, que no podría entrar en todas. Yo estoy hablando, parafraseando muchas cosas y trayendo ejemplos de la vida cotidiana. Pero ustedes tienen que tener la habilidad en el Espíritu, la habilidad en Dios para saber llevar los pensamientos cautivos a Él y ponerlo en obediencia al Señor. Es decir, esto es tuyo, Dios, esto es tuyo. Voy a ir cerrando porque la hora ha avanzado. Tenemos que tener la habilidad de ejercitarnos en el conocimiento de su vida. Quiero conocerte. Yo ya creo en ti. Es un gran paso creer en Jesús como Señor y Salvador. Pero ahora quiero conocerte. No me puedo quedar detenido. Por eso le digo a este hombre, vení, no importa cómo esté. Le digo a mi amigo, vení, vengan. Porque no alcanza con creer y conformarme que creo. Tengo que aprender a conocerlo. Porque esto es una escuela de vida. Esto es una escuela de vida. Y a veces nuestro propio orgullo nos hace pensar que sabemos. Y es tu propia sabiduría terrenal. Yo creo en Dios y yo sé. No sabes nada. Porque no le conoces. Porque si le conocieras, tú no dirías eso. Tú dirías, tengo hambre de Dios. Quiero seguir conociéndole más. Quiero conocerle más. Entonces, tenemos que convertirnos en expertos en oír su voz. Tenemos que ser expertos en recepcionar todo lo que Él nos habla.
porque no vamos a perder nuestra generación dejando que el enemigo les enseñe. Somos altamente responsables de las palabras que oímos de Dios. Diga conmigo, soy altamente responsable de lo que oigo. De lo que oigo Dios hablarme. No le cierren el corazón a Dios. No endurezcan su corazón. No se distraigan. Porque cuando nosotros descuidamos una palabra de Dios, no es el mensaje del pastor, no es una letra en esta tablet o en esa hoja de papel. Es la vida del Hijo. Porque la palabra de Dios es Cristo. Judas, capítulo 1, verso 17, en la palabra de Dios para todos. Y voy terminando con esto. Judas, capítulo 1, verso 17. Mire lo que dice. Yo cuando le digo, y ya voy terminando con esto, es para ganar 10 minutos. O 15 tal vez. ¿Cuánto me dan 15? ¿No? A la batería. ¿Cuánto me dan 15? ¿Acá? Ah, está bien. Se quieren ir todos, ¿no? Están todos con calor. Judas capítulo 1, verso 17. Pero ustedes, estimados hermanos, decirle que está al otro, yo me parece que te están hablando. Judas te está hablando. Número 1. Recuerden las palabras que antes dijeron los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Qué le está diciendo? Recuerden. Parece que Judas les escribe a unos hermanos que estaban olvidando. Porque si no, no le diría, recuerden las palabras de los apóstoles de Jesucristo. Le está diciendo, recuerden. Recordar es sumamente importante. Que ellos, ¿qué hacían? Continuamente les decía, en los últimos tiempos, habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. Esos causan división, son mundanos y no tienen el Espíritu. Pero ustedes, estimados hermanos. Número 2, fortalezcanse unos a otros en su santísima fe. Número 3, oren por medio del Espíritu Santo. Número 4, permanezcan en el amor de Dios. Número 5, sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que les lleve a la vida eterna. ¡Qué tremendo! Debemos recordar las palabras que fluyen de los ministros del Señor. No me cansaré nunca de enseñarles. Amo enseñarles. Amo pastorear su vida. Amo guiarles en el camino del Señor. Pero tú tienes una responsabilidad. No olvidar. Esto es lo que me dijo el pastor. Esto es lo que oí hablar del pastor el otro día. El Espíritu Santo habló a través de mi pastor. Esto es lo que habló a través de mi hermana Marta, de mi hermana Noemí, de mi hermana Melina, de mi hermana Mica, de mi hermano David. Esto es lo que habló el Señor a través de mi hermana Débora. Esto es lo que Dios habló a través de los ministros. Yo debo recordarlo. No debo ir a mi realidad sin recordar lo que Dios me habló. ¿Cómo te vas a ir ahora cuando te vas a tu casa y encuentres todo pata para arriba? Porque hasta que el Señor ordene tu corazón, todo seguirá pata para arriba afuera. Pero cuando Dios ordena tu corazón, todo lo que estaba doblado, todo lo que estaba dado vuelta en tu hogar, empieza a ser ordenado por la vida de Cristo en tu interior. Entonces tú recuerdas y tú dices, no, esto es lo que me dijo el Espíritu Santo hoy en la reunión y yo lo hago vida en esta casa. No tienes que ir prepoteándole a la gente, pero con lo que lo declares, entras y dices, donde pisan mis pies es tierra santa y acá se habla y se vive la vida de Dios, se respira la vida de Dios. Entonces ese ambiente empieza a ser transformado y mañana te dice, mamá, te puedo acompañar a la iglesia. Mamá, mañana quiero ir con vos. Mi amor, mañana quiero ir con vos a la reunión. ¿Por qué? Porque hay un ambiente que se está gestando y que no lo hiciste tú con tus fuerzas, sino que lo hizo el Espíritu porque tú le creíste y tú lo manifestaste. Número 2, dale fuerte el aplauso al Señor. Debemos hacer memoria de las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque eso nos va a fortalecer en fe. Eso nos va a fortalecer en la fe. Podemos estar débiles o fuertes, pero todo depende de cómo oímos a Dios, cómo recordamos sus palabras. ¿Para qué? Para fortalecernos en fe. Orando, siempre les recuerdo, estamos orando para que estén fortalecidos y animados en la fe, para que estén fortalecidos en el Señor. Y esa fortaleza no viene de otro lugar que recordando las palabras de Dios. Y cuando tú andes débil, tú recuerdas las palabras del Señor para fortalecerte en fe. Como decía nuestra hermana Marta, la fe
es aquello que nos hace caminar en las realidades eternas. La fe no es para ver cómo sobrevivo acá abajo en el mundo. En el mundo tendrás opresión, en el mundo tendrás hostigamiento, en el mundo tendrás toda esta fortaleza que se levantan contra el conocimiento de Dios. En el mundo tendrás todo eso. Pero cuando tú tomas una palabra, te fortalece en el Señor, tú caminas en la realidad de la eternidad. La fe se te fue dada para caminar en la vida eterna, por encima de la realidad de este mundo. Número 3, debemos hacer memoria. ¿En qué? En siempre recordar la palabra oración en el Espíritu. Oramos en el Espíritu. No oramos en nuestros sentimientos, no oramos en nuestras emociones, oramos en el Espíritu. Y para eso muchas veces tenemos que callarnos la boca. ¿Cómo es orar sin abrir la boca, pastor? Es orar primero cuando el Espíritu te ministra a vos. Ya estás orando. El Espíritu te ministra a vos, te derramás tu corazón en adoración, en alabanza. Y decís, Señor, te amo, te adoro, Señor, gracias por conocerte, gracias por lo que estás haciendo en mi vida, gracias, Señor, y no quiero detener. Y entonces ahí el Espíritu te toma y empiezas a orar en el Espíritu. No empiezas a orar en tu lamento, no empiezas a orar en tu queja, no empiezas a orar en tu preocupación, empiezas a orar en el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, número 4, debemos hacer memoria de las palabras de los ministros de Dios, porque eso nos da permanencia en su amor. Permanencia, no voy para acá, no dudo, no tambaleo, no sé, qué sé yo. No hay cansancio, no hay nada que te detiene, porque quieres permanecer en su amor. Nada te detiene. Hoy es miércoles, hoy hay reunión, hoy es sábado, hoy hay reunión. Y nada te detiene de estar en su permanencia. Una cosa trae a la otra. Cuando usted construye este pensamiento, usted sabe hibanar lo que Dios está queriendo de nosotros. Entonces, número 5, dice que nosotros debemos hacer memoria. ¿Para qué? Para una constante misericordia de vida eterna. Constante. Nunca se te olvide que también usted carga con una sustancia llamada pecado. Y aunque usted fue hecho hijo, y aunque usted fue hecho sacerdote, ministro de Dios, usted carga con una sustancia llamada pecado. Y Juan dice, nosotros no practicamos el pecado porque nosotros hemos salido de ahí. Pero sí muchas veces cometemos pecado. Por ignorancia, por atropello, por un carácter que me gobierna, por los pensamientos que no han sido renovados. Entonces, lo que entiendo acá es que nosotros siempre debemos ir a la misericordia de Dios. Señor, perdóname. Perdóname. Hoy he tenido malos pensamientos, he accionado mal, he respondido mal, me dejé llevar por mi carácter. Señor, hoy no oré, hoy no medité en tu palabra, perdóname. Señor, hoy no estuve en comunión con los hermanos, hoy ni me acordé de ti. Sin querer muchas veces pecamos, pero no porque para nosotros sea un deporte, sino porque lo hacemos por olvido, por descuido. Y es bueno recordar la misericordia del Señor, porque todos los días su misericordia, ¿qué hace? Se renueva, de día en día. De verdad, se los prometo. Cierro con esto. Primera de Corintios 2 al 9. TLA dice así. Voy rápido. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Primera de Corintios 2, 9. En la TLA dice. Como dice la Biblia. Para aquellos que lo aman. ¿Cuántos son los que están aquí que aman al Señor? Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios tiene preparadas cosas impresionantes para los que le aman. Cosa que oído no oyó, ni ojo vio. Y Dios la tenía preparada de antemano para los que le aman. No sé si entienden esto, pero muchas cosas no vienen a nuestras vidas por pedirle, sino por amarlo. Así que decirle al que está al lado tuyo, deja de andar pidiendo tantas cosas y dedícate a amarlo más. Dios nos dio a conocer todo esto, dice. Ver, oír,
dimensionar por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Muchas cosas que antes no estaban y empiezan a manifestarse es porque el Espíritu está examinándolo todo. Yo estaba re bien y de repente me empezó a pasar todo esto. Claro, porque el Espíritu está examinándolo todo. Fui a la iglesia y tengo más problemas que antes. Claro, porque el Espíritu está examinándolo todo. Si Él examina lo profundo de Dios, ¿cómo no va a examinarlo a nosotros? ¿Cuál Espíritu está en nosotros? Porque dice Jesús así, con mucho amor, ¿no? Y el apóstol Pablo es más radical y el pastor Luis un poquito más también. En el contexto de esta prédica. Jesús dice, no hay nada creado, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y Pablo dice, no hay nada que el Espíritu no examine y que saque a la luz. ¿Vos viste cuando vas a hacerte una radiografía? Y te dice, wow, está todo lindo, está todo limpito. Me parece que encontramos una bronquitis. Me parece que encontramos una neumonía. Y cuando Dios te examina y te dice, me parece que encontré rencor acá. Me parece que encontré falta de perdón. Me parece que encontré preocupación a lo económico. Y el Señor examina todo. Y hace un escáner profundo de nuestros corazones. ¿Y nosotros qué hacemos? Si no entregamos al Señor, ¿qué vamos a hacer? Nadie puede saber lo que piensa otra persona, dice Pablo. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que está pensando. ¿Me entienden? De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta, digan nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Entonces, pará. Yo no te estoy contando lo que me dijo el pastor, te estoy contando lo que Dios hizo en mi vida. No te estoy repitiendo lo que otros me dijeron, te estoy contando con evidencias lo que Dios está haciendo en mi vida. No hay mayor prédica que predicar con tu vida, porque eres carta leída para Dios. Antes no podíamos darnos cuenta de lo que Dios hizo, pero ahora por su Espíritu sí. Y esa debe ser nuestra conectividad de todos los días, saber que fuimos rescatados por medio de una salvación tan grande que costó la sangre de Jesús. Es una realidad gloriosa que nuestra mente siempre debe recordar. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, dice Pablo, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Diga conmigo, el lenguaje espiritual. Un lenguaje espiritual. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré. Dime cómo hablas, decimos acá nosotros. Dime cómo hablas y te diré quién te está enseñando. Porque si Él te está enseñando, te va a enseñar a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Él te va a enseñar a acomodar las palabras dentro tuyo. Porque lo que hablamos es lo que tenemos en la memoria eterna. Y eso se expresa. Sí, pastora, ya termino. Te mandé al frente. Ya termino. Posta que ya termino. Los que no entienden al Espíritu de Dios, los que no tienen el Espíritu de Dios, no aceptan las enseñanzas espirituales. Pero porque las consideran una tontería. ¿Qué me venía a enseñar, no? Y tampoco pueden entenderla porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darles consejos a Dios? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos los pensamientos de Dios. Póngase de pie. Lo invito a ponerse de pie. No es una orden, sino una invitación. Y le voy a decir esto para cerrar, mientras ministramos una palabra cantada. El Espíritu Santo te hará entender y examinar todo y saber qué cosas son del Señor y qué cosas no lo son. Dios te va a enseñar esto no es del Señor, esto sí es del Señor.
Y esto es para... Si el Señor habla, es porque Dios quiere vida. Quiere que su vida se exprese. Nosotros tenemos la vida de Cristo y si la tenemos también tenemos su mente. Y si tenemos también su mente, también tenemos su memoria eterna. Para saber todo lo que Dios nos ha dado, nos ha concedido para realizar su obra mientras vivamos. Amén. Paz y gracia sea con todos ustedes. Si Él te ha dado, eso no